Estoy completamente seguro de que has pensado, ¿cuánto cobran los astronautas de Artemis 2 por ir a la Luna? En este video te damos la cifra exacta que la NASA publica en su web y te explicamos por qué ese número, siendo real y verificable, cuenta solo la mitad de la historia. Es el 1 de abril de 2026, a las 22:35 UTC. El cohete SLS tiene 98 metros de altura y genera 3,9 millones de kilogramos de empuje. En los próximos 8 minutos y medio, 4 seres humanos van a abandonar la atmósfera protectora de la Tierra a 28.000 kilómetros por hora. Dentro de la cápsula Orión, una cabina del tamaño de una caravana de camping, el comandante Reed Wiseman nota cómo la gravedad aplasta su cuerpo contra el asiento con una fuerza equivalente a 3 veces su propio peso. No hay marcha atrás, no hay pausa, no hay segunda oportunidad. La temperatura exterior de los escudos del cohete supera los 1700 grados Celsius. Sus cuerpos están siendo literalmente disparados fuera del planeta, hacia una región del espacio donde la radiación que reciban en los próximos 10 días consumirá el 5% del total que la NASA les permite acumular en toda su carrera. El 5% en 10 días. Y cuando aterricen, cuando la cápsula golpee el Pacífico frente a San Diego y los helicópteros de la Marina los saquen del agua, van a volver a casa a su sueldo de funcionarios. Sin horas extra, sin prima de peligrosidad, sin bonus histórico, solo silencio en la nómina. Analicé más de 40 documentos oficiales de la NASA, registros federales de salarios públicos, informes de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y reportajes de medios especializados como Fortune y CNN para traerte esto. La versión oficial es impecable. 4 astronautas extraordinariamente cualificados, la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años, un viaje de 685.000 millas que batió el récord de la mayor distancia recorrida por seres humanos en la historia de la exploración espacial. La NASA lo presentó como lo que es un hito civilizacional, el primer paso concreto hacia el regreso permanente de la humanidad a la Luna. La prensa del mundo entero lo cubrió como un triunfo sin fisuras. Pero, al final de este video, vas a entender exactamente cuánto cobran los astronautas de Artemis 2 por hacer historia, cómo ese número se compara con los riesgos físicos reales y mensurables que asumieron, y qué revela esa ecuación sobre el futuro de la exploración espacial que viene. Las 3 cosas son contraintuitivas. Las 3 están respaldadas por datos verificables. Y ninguna de las 3 aparece conectada de esta forma en ningún titular que hayas leído. ¿Y sabes cuál es el dato que ningún medio ha conectado todavía? Quédate, porque aparece al final. Y cuando lo veas, vas a entender por qué todo lo anterior importa. Pero antes de llegar ahí, necesitas saber cómo funciona exactamente la escala salarial de los astronautas de la NASA, porque sin ese contexto, lo que vas a ver suena a especulación. Con ese contexto suena exactamente a lo que es. Hablemos de números fríos. Los astronautas de la NASA son empleados federales y cobran según la escala General Schedule, el sistema de retribución estándar del gobierno de Estados Unidos. Para llegar a astronauta activo, la mayoría lleva más de 10 años como empleado federal, lo que les coloca en el escalón 7 del sistema de antigüedad. Están clasificados como GS-13, uno de los niveles más altos de los 15 posibles en esa escala. Suena impresionante, hasta que ves la cifra, King5.com. El salario máximo de los astronautas estadounidenses de Artemis 2 ronda los $152.000 anuales, comparable a empleos de media carrera o a oficios cualificados como electricista o técnico de climatización. Fortune, $152.000 al año. Repítelo, $152.000 al año. Eso equivale a unos $12.667 al mes, antes de impuestos, en un país donde la renta media del hogar en 2024 ronda los $80.000 anuales. Eso parece mucho, hasta que empiezas a medir lo que cuesta ese trabajo en términos que no aparecen en ninguna nómina. ¿Y sabes qué es lo más inquietante de ese dato? ¿Qué ocurre cuando calculas lo que cobraron específicamente durante los 10 días que estuvieron en la misión? Los astronautas no reciben compensación económica adicional por el tiempo en el espacio. Su salario no cambia, no hay prima de riesgo, no hay horas extraordinarias. Sí reciben una pequeña dieta diaria por gastos menores, exactamente $5 al día, lo que supone $50 por los 10 días completos de la misión. Un astronauta de Artemis 2 cobró $50 extra por orbitar la Luna. $50. Unilat Tech. $50. Eso es lo que una familia media americana gasta en una noche de pizza y Netflix. Es el precio de 2 entradas de cine en Nueva York, es lo que cuesta llenar el depósito de un SUV en Texas. Y es la única compensación extraordinaria que recibieron 4 personas que viajaron 685.000 millas, más lejos que cualquier ser humano en toda la historia de la especie. ¿Y sabes cuál es lo más inquietante de ese número?
Que la dieta existe técnicamente porque la NASA los clasifica como empleados federales desplazados por trabajo, igual que un funcionario que viaja a una conferencia en otro estado. Solo que ese funcionario no pasa por los cinturones de radiación de Van Allen. Pero eso es solo la primera capa, porque hay algo más. Si $152,000 anuales y $50 de dieta ya era suficiente para hacer que cualquier economista levantara una ceja, lo que viene después hace que ese número parezca el problema menor, porque hasta ahora solo hemos hablado del dinero. Y el dinero, resulta, es la parte más fácil de medir. La conclusión es devastadora. Durante los 10 días de la misión Artemis II, los 4 astronautas quemaron el 5% de su límite de radiación de carrera completa. 5%. En 10 días. Piénsalo con frialdad un segundo. El límite total de radiación para toda la carrera de un astronauta de la NASA es de 600 milisieverts, un umbral universal para todos los sexos y edades, diseñado para mantener el riesgo de muerte por cáncer inducido por radiación por debajo del 3%. 600 milisieverts. Eso es todo lo que la física del cuerpo humano permite antes de que las probabilidades estadísticas de muerte por cáncer superen lo que la agencia considera aceptable. CNN-NASA. Y Artemis II consumió el 5% de ese presupuesto total en 10 días. Tradúcelo. Si la carrera activa de un astronauta dura 20 años y distribuyes esos 600 milisieverts de forma uniforme, tienes aproximadamente 30 milisieverts por año de margen. Artemis II consumió el equivalente a un año entero de ese presupuesto en poco menos de 2 semanas. Solo que no fue un año de trabajo en órbita terrestre baja. Fueron 10 días en una cápsula del tamaño de una caravana de camping, a más de 400,000 kilómetros de la Tierra, donde la magnetosfera que normalmente te protege simplemente no existe. ¿Y sabes qué es lo más inquietante de ese dato? ¿Por qué el recorrido por los cinturones de Van Allen fue especialmente intenso para esta tripulación? Los astronautas de Artemis II pasaron más tiempo atravesando los cinturones de Van Allen que sus predecesores del Apolo, porque la misión incluyó una larga órbita elíptica alrededor de la Tierra antes de dirigirse a la Luna. Más tiempo en los cinturones, más exposición, mismo escudo, y con eso solo hemos explicado la primera fuente de radiación, porque en el espacio profundo, la radiación no viene de un solo lugar. CNN. Más allá de la órbita terrestre, los astronautas enfrentan 3 amenazas de radiación superpuestas: las partículas atrapadas en los cinturones de Van Allen, los eventos de partículas solares procedentes del Sol y los rayos cósmicos galácticos originados fuera del sistema solar. Los rayos cósmicos galácticos son el fondo crónico, un campo de partículas de muy alta energía, principalmente protones y núcleos pesados, presente en todo momento y notoriamente difícil de bloquear. ANSTO, notoriamente difícil de bloquear. Eso significa que no hay solución de ingeniería conocida que los elimine completamente. Son partículas nacidas en explosiones de supernovas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz y atraviesan el metal de la cápsula como si no existiera. Atraviesan también el tejido humano, el ADN, las células que regulan el sistema inmune, los ojos. Y eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es lo que estaba esperando a los astronautas al final de esos 10 días. Aquí está lo que nadie ha conectado todavía. Mientras el mundo celebraba el regreso de Artemis II, mientras los helicópteros de la Marina izaban a los 4 astronautas del Pacífico y las redes sociales se llenaban de imágenes del escudo térmico humeante en la cubierta del USS John P. Murtaugh, había una conversación técnica que llevaba meses desarrollándose en silencio entre ingenieros, exastronautas y expertos independientes. Y esa conversación no era sobre el sueldo. Era sobre si la cápsula que traía a esas 4 personas a casa iba a sobrevivir los 13 minutos finales de la misión. La realidad es mucho más siniestra de lo que los titulares contaron. La oficina del inspector general de la NASA identificó más de 100 ubicaciones donde el material ablativo del escudo térmico de Orión se deterioró de forma diferente a la esperada durante la reentrada de Artemis I, 2022. El material, denominado APCOAT, se agrietó y se desprendió en fragmentos en lugar de erosionarse de forma controlada. Más de 100 puntos de fallo, documentados, verificados, en el escudo de la misión no tripulada anterior, Spaceflight Now. Y ese escudo, con esa historia documentada, ya estaba instalado en la cápsula de Artemis II antes de que los ingenieros terminaran de entender qué había salido mal. Cuando el problema del escudo de Artemis I salió a la luz, la cápsula de Artemis II ya tenía su escudo instalado. Era demasiado tarde para alterar la estructura o el diseño del escudo térmico para este vuelo tripulado. Demasiado tarde. No hubo rediseño, no hubo sustitución, solo silencio en los comunicados principales y un cambio de trayectoria de reentrada, CNN. ¿Por qué X?
¿Qué hace un ingeniero cuando sabe que el componente más crítico de la misión tiene un historial de fallo documentado y no puede cambiarlo? Para reducir el riesgo, la NASA modificó la trayectoria de reentrada de Artemis II. En lugar del salto utilizado en Artemis I, la cápsula descendería con un ángulo más pronunciado y a mayor velocidad para minimizar el tiempo de exposición a las temperaturas más extremas. El resultado sería un calentamiento más sostenido durante el descenso, pero los ingenieros argumentaron que esa era precisamente la condición necesaria para mantener la permeabilidad del escudo y evitar la acumulación de gases que causó los daños en la misión anterior. NBC News. Mayor velocidad. Mayor calentamiento sostenido. Para resolver un problema de material que los modelos físicos no podían reproducir completamente en tierra. El escudo térmico de Orión no tiene redundancia. No hay sistema de respaldo, simplemente tiene que funcionar. National Geographic. Simplemente tiene que funcionar. En una misión en la que hay 4 vidas humanas dentro de una cápsula que entra a 40.000 km por hora en una bola de plasma a 2.760 grados Celsius, la única capa de protección entre esas vidas y la desintegración no tiene sistema de respaldo, y los modelos computacionales que debían predecir su comportamiento no podían resolver la física a las escalas relevantes. El exastronauta de la NASA, Charles Camarda, estimó públicamente una probabilidad de fallo de 1 entre 20 para la reentrada, equivalente a una tasa de éxito del 95%. Una probabilidad de fallo de 1 entre 20. 1 entre 20. Para la parte más peligrosa de la misión más cara de la historia reciente de la agencia, Northeastern Global News. Y eso no es lo más perturbador. Lo más perturbador es lo que ese número revela cuando lo pones junto a la nómina. Hay algo en el informe de la Oficina del Inspector General de la NASA sobre el escudo térmico de Artemis I que los comunicados de misión no enfatizaron. La agencia sabía, antes de lanzar a 4 seres humanos, que el componente sin redundancia y sin posibilidad de reparación en vuelo tenía un historial de comportamiento imprevisible bajo las condiciones exactas que iba a enfrentar. Nadie en la NASA lo está negando explícitamente. Los datos están en los registros públicos. Pero emerge inevitablemente de los números una pregunta que ningún titular ha formulado con claridad. ¿Cuánto vale, en términos económicos concretos y verificables, el riesgo que asumió cada uno de esos 4 astronautas? Haz el cálculo tú mismo. $152,000 anuales divididos entre 365 días, $416 por día. 10 días de misión, $4,160 brutos. Más $50 de dieta. Total, $4,210 por batir el récord de distancia humana en el espacio, atravesar los cinturones de Van Allen, orbitar la Luna y sobrevivir 13 minutos de reentrada atmosférica con un escudo térmico sin redundancia que un exastronauta situaba con una probabilidad de fallo del 5%. $4,210. Tú y yo sabemos lo que significan esos números. ¿Y si ese dato cambia lo que creemos sobre quién paga realmente el precio de la exploración espacial y quién decide cuánto vale ese precio? Quédate, porque eso es exactamente lo que viene. Si esto ocurre en una misión de 10 días alrededor de la Luna, ¿qué ocurre cuando intentemos llegar a Marte? No es una pregunta retórica vacía. Es la pregunta que los ingenieros de la NASA llevan años intentando responder con números reales. Y los números no son tranquilizadores. Un viaje de ida a Marte, con la tecnología de propulsión actual, dura entre 6 y 9 meses, solo de ida. Una estancia de 6 meses o más en la superficie lunar implicaría una exposición de casi 200 milisieverts, una cantidad superior a la que recibe un astronauta en un año completo en la Estación Espacial Internacional. Y eso es en la Luna, donde todavía hay algo de protección. En tránsito hacia Marte, en espacio profundo, sin magnetosfera, sin escudo planetario, la exposición sería considerablemente mayor. El límite de carrera de 600 milisieverts sería superado por cualquier misión tripulada concebible a Marte en el futuro próximo. Scientific American. Scientific American. Repítelo. El límite de carrera completa de un astronauta sería superado por una sola misión a Marte. Eso significa que, con la tecnología actual y los límites de radiación actuales, un astronauta que fuera a Marte no podría volver a volar. Jamás. Una misión, un presupuesto de radiación agotado, una carrera terminada, y eso en el escenario en que no haya ninguna tormenta solar durante el trayecto. Lo que estamos viendo hoy con Artemis II no es el problema, es la prueba de que el problema existe. Y su versión completa llega con Artemis III, programada para 2027, cuando 4 astronautas no solo orbiten la Luna, sino que aterricen en su polo sur, una región donde la radiación es especialmente intensa y donde la exposición acumulada por día será significativamente mayor que cualquier cosa medida en la misión que acaba de concluir. La trayectoria de reentrada modificada de Artemis II tuvo un efecto colateral sobre la precisión de amerizaje que los ingenieros ya están evaluando de cara a Artemis III.
La cápsula amerizó a 4,7 kilómetros del punto objetivo, consistente con la precisión de las misiones Apolo, pero los datos del escudo térmico recopilados en esta misión serán determinantes para decidir si el diseño es adecuado para el siguiente vuelo. The Register. Determinantes. Eso significa que la misión de aterrizaje lunar depende parcialmente de lo que los buzos de la Marina fotografiaron en el fondo del Pacífico el 10 de abril de 2026, mientras los 4 astronautas eran izados en helicóptero. Así de fina es la línea entre la historia y el desastre en la exploración espacial humana. ¿Y cuando llegue ese momento? ¿Estaremos preparados? Aquí está la paradoja central de todo lo que acabas de ver. Y no tiene solución fácil. La humanidad lleva décadas construyendo el argumento de que la exploración espacial es el proyecto colectivo más importante de nuestra especie, que ir más allá de la Tierra no es una opción, sino una necesidad evolutiva. Que las misiones como Artemis son inversiones en la supervivencia a largo plazo de la civilización. Ese argumento lo defienden físicos, filósofos, ingenieros y presidentes. Y hay razones reales para tomarlo en serio. Pero hay una contradicción que ese argumento no resuelve. Si la exploración espacial es realmente el proyecto más importante de la especie humana, ¿por qué los 4 seres humanos que asumen físicamente ese proyecto cobran menos que el abogado corporativo que redacta los contratos de los proveedores de la misión? ¿Por qué el riesgo biológico permanente que asumen, medible en milisieverts y en puntos porcentuales de probabilidad de cáncer, no aparece en ninguna columna de su nómina? No hubo un debate público sobre esa pregunta antes del lanzamiento. Lo que hubo fue algo mucho más revelador por su silencio. 4 personas con décadas de formación, múltiples títulos de posgrado, historiales militares excepcionales y plena conciencia de los riesgos que asumían, que firmaron sus contratos de funcionarios y fueron al cohete sin pedir nada más. La tasa de aceptación en la última convocatoria de astronautas de la NASA fue de aproximadamente el 0,125%. 10 seleccionados de más de 8,000 candidatos, una cifra que supera la selectividad de Harvard o Stanford. 8,000 personas compitiendo por un trabajo que paga $152,000, no tiene horas extraordinarias, no tiene prima de peligrosidad, consume el presupuesto biológico de radiación de toda una carrera en 10 días y requiere que confíes tu vida a un escudo térmico sin redundancia, cuyo comportamiento los modelos físicos no pueden predecir completamente. Fortune. Eso no es una anomalía del mercado laboral. Es una declaración sobre la condición humana. Hay personas para quienes la posibilidad de ser los primeros en ver la cara oculta de la Luna a simple vista, de batir el récord de distancia humana en el espacio, de demostrar que la especie puede volver a donde fue hace 50 años, vale exactamente lo que la NASA les ofrece, no porque no sepan calcular, sino porque están calculando en una moneda que no aparece en ninguna tabla salarial federal, y esa es la metáfora final de todo lo que has visto hoy. La exploración espacial humana funciona porque hay personas que no valoran su vida en dólares por día, que aceptan un límite de radiación de carrera, un escudo sin redundancia y $50 de dieta porque el otro lado del trato es algo que el dinero no puede comprar. El problema no es que esas personas existan. El problema es que un proyecto de la magnitud de Artemis descansa casi por completo en que sigan existiendo, sin que la estructura económica que los rodea tenga que cambiar nada para retenerlos. Y recuerda, cuando te acercas demasiado a la cara oculta, la señal siempre tiende a desaparecer. Dime en los comentarios, ¿crees que los astronautas deberían cobrar más en función del riesgo real que asumen, o el sistema funciona precisamente porque el dinero nunca ha sido el motor de la exploración espacial? Si este video te abrió una pregunta que no tenías antes de entrar, ya sabes lo que hay que hacer.